Bienvenidos a Lanzarote. Vamos camino a la primera etapa, la cronoescalada de la Forest Stage. Nos quedan por delante, cuando empecemos, 21 kilómetros y 800 metros de desnivel. Y el paisaje es increíble. Mira, mira, mira. Esto es Marte. Es Marte, es increíble. Lo estoy flipando, mi primera vez aquí. Bueno, me callo, que empieza la acción. Alex, dale gas. Me equivoco de pista. Ya. Lo que pasa es que estoy aquí chequeando la etapa de hoy, ya, etapa 2, casi 60 kilómetros, casi 1000 metros de desnivel. Y sí, un pelín nervioso estoy, porque no me encontraba yo en la situación esta de pelear un top 5 desde que era sub-23, por lo menos. Máster 30, ¿eh? Ahora top 5, Máster 30. Mira los datos que me salen en la aplicación de Coros. 292 de potencia ponderada ayer en la cronoescalada. La verdad es que fue un día durillo, ¿eh? Volví con el hombro izquierdo casi dislocado de intentar llevar la bicicleta para el otro lado para compensar el viento que era fuertísimo y hoy teníamos todavía más fuerte. Pero bueno, yo creo que está todo preparado. Ya llevo Nutri, ya llevo todo preparado para la etapa 2. Quiero es que vengáis conmigo a esta aventura. Vamos, Aida, que me estoy ya poniendo... tengo que calentar. ¿Cómo te llamabas? Claudio. Claudio, mucho gusto. Máster 50. Máster 50. ¿Cómo van los Máster 50, Bien. Madre mía, hay unas batallitas ahí en el tema Máster interesantes, Me tienes que explicar el truco para pillar las curvas cerradas cuando el viento te viene de golpe de en contra. ¿Sabes que vienes con el viento de culo y de golpe 360 grados y te viene de cara? A mí se me va la rueda de adelante. No, ya. ¿Cómo se hace? Lo controlamos un poquito con el freno de atrás. Jugamos con el freno de atrás y el de adelante apenas lo tocamos. Ni tocarlo, ¿no? Ni tocarlo. Porque es el que te saca de la trazada. Ahí es donde me estoy equivocando yo. Que viene el viento de golpe y la rueda de adelante hace ¡pum! Y si no estás te escalas un pie y te da un poquito más de seguridad. Pero la clave es esa, freno de atrás y no tocar el de adelante. Vale, pues mañana lo voy a aplicar. Primera cosa que os quiero comentar del Coros Dura, que salta a la vista, es el tema de la placa fotovoltaica que tiene aquí arriba, ahí lo podéis ver. Y bueno, esto es una maravilla a nivel de carga de batería sin necesidad de enchufarlo a la corriente, porque quizá hoy, que es una etapa rápido, no hay necesidad. Voy al 96% de batería, o sea, he gastado como un 7%, pero he ganado con la luz solar un 3%, así que solo he perdido un 4%. Ya os digo, hoy no es relevante, pero en una carrera tipo Traca 360 o de estas de ultra resistencia que estás varios días, o por ejemplo te vas a una Titan Desert de 6 etapas, es que solo con el sol no necesitas recargar en 6 días el ciclo computador. Y esto a mí me parece un puntazo.
británico que va tercero en la general. Así que si mis cálculos no me fallan, si ahora adelanto me pongo tercero de esta etapa. No me ha pasado esto en 20 años, tú. Bueno, en 20 tampoco, pero en 15. Bueno, el 303 hay que dejarlo escapar para no arriesgar. Aquí hay mucho peligro de avería y yo me estoy jugando el cuarto puesto real. El 303 lleva un ritmo que no puedo poner. Así que nada, a disfrutar de estos senderos que no es poco, ¿eh? Senderos de Marte, tú. Qué pasada. Super flow, ¿eh? Super flow. Y aquí con el Fly Attendant en la Super Caliber, pues te olvidas, solo hay que disfrutar. Encima con este vientecito que viene de culo, es que no tienes ni que darle a los pedales. ¡Buah! Bueno, tiempo de recuperar un poquito las piernas después de más de media hora subiendo, porque ahora en cuanto bajemos este sendero quedan 25 kilómetros de remar en el llano contra el viento y con muchos bancos de arena, así que mejor que las piernas estén cargadas. ¿Cómo ha ido eso? Porque cuanto más duro mejor. Pero escucha, yo he visto pasar al 303, ¿no era este? No, Creo que has hecho tercero, ¿eh? he ido un montón de rato con el 303. 303. Cuerpo a cuerpo. Ah, pero ha entrado ya. El 303 que iba tercero. Ah, pues ha entrado con otro. Ya. No, cuarto no es muy bien. Cuarto es una putada. Aida chocolate, Aida no está contenta. Cuarto no. ¿Qué te iba a decir? ¿Que bien la etapa de hoy? Guapísima, tío. Porque es la más larga, la más dura. ¿Cuál fue tu parte favorita del recorrido? La subida y luego el bajadote, había un sendero. Ah, el de la Vega San José, que va escalones, que va con la... Ojo, con estos escalones, como metas la rueda entre hueco y hueco y no calcules bien, pegas una catapulta, se te frena la bici de golpe. ¿La izquierda tuya o la izquierda mía? Venga, dale gas, tío. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Que ahí en esos escalones nosotros hemos visto gente que nunca ha venido a la isla y cuando bajan dices, pero... y lo bajan como caballos. Pero claro, impresiona porque dices, si vas conservador te caes. Ya. Lo bueno es ir rápido. Ya, pero sí, claro, sí, sí. impresiona también, tienes que echar culo atrás y por ahí va. Y después la que tú dices, esa, la de la ermita de la nieve, que es la que tú subiste, eso es precioso, es un espectáculo. Sí, pero la etapa de hoy yo creo que es la etapa más completa que he hecho nunca en una carrera por etapas. Qué bueno. Porque tenía trozos que decías, estoy en la Titan Desert, con la arena. Había trozos que decías, estoy en la Costa Blanca Bike Race o en la Mediterranean Epic por las piedras, por estas que hemos hablado. Había subidas que podían ser perfectamente de Andalucía Bike Race. Había momentos que decía, estoy en Marte. Los volcanes metidos por medio. Y encima tenía el elemento específico que yo solo lo he vivido aquí, del viento, de Lanzarote. Es la pared. Claro, al final era como, he tenido que coger todo lo que he aprendido todos estos años en muchas carreras diferentes e ir aplicándolo. La arena, cuidado, por donde está más dura, por donde no ha pisado la gente. Las piedras, técnica de ahí de trialera, ¿no? Ostras, realmente es para ser la etapa de hoy un biker súper completo, para hacerla bien. Una característica que quiero compartir con vosotros del Coros Dura, que me ha gustado mucho, que es esta ruleta, este botoncito que veis aquí, que sirve para gestionar los menús, como podéis ver, que a simple vista, en un primer impacto visual, como que rompe un poco lo que estamos habituados de ciclocomputadores que parecen teléfonos táctiles, por decir algo, que no tienen botones prácticamente, pero la verdad es que la practicidad está por encima de la estética en este caso, porque
caiga mucho sudor encima de la pantalla, o por ejemplo cuando en invierno llevas guantes gruesos o haga mucho frío, cosas así, el hecho de tener esta ruleta para seleccionar los menús, cambiar de pantallas mientras estás teniendo la actividad y demás, pues es súper útil. Hoy, por ejemplo, cambiar de la pantalla del mapa para orientarme bien en la ruta a la pantalla de los datos donde tengo los vatios, el pulso y todo esto, pues pam, un simple giro y lo tenía. Así que, bueno, es algo que me está gustando mucho de este aparatito. Tío, dale, dale, dale. Hemos hecho hueco. Well done. Next year I will try to get fitter in order to try to follow your wheel. But it was a great fight. Hoy sí. Sí, nada, tío. Hostia. Hoy sí, podium, tío. Hoy podium, tío. Muy bien. ¿Tú bien o no? Bien, peleando ahí el tercero, pero no puedo con el británico, no, ya no me funde, tío. Yo hoy... Un poquito más pendiente. Mira, campeones Master 30, Alexandre. ¿Y cómo has quedado? ¿Todo 6, 7 al final? No, creo que 8. 8 y primer canario. Pero por culpa de la arena de hoy, si no... lo que hay que hacer para ganar aquí, ¿vale? Fijaros, plato de 38 y plato de 40 dientes. Ya, pero eso es élite, ya... Ya, pero que aquí la cosa va de plato grande. Como vengas con el 32 estás vendido. Mucho llano y mucho viento, y cuando te pilla el viento de culo acoplado se va muy rápido. Bueno, pues ya sabéis. Oye, hay una cosa que quiero decir, porque en este invierno es la tercera vez que vengo a Canarias, primero a Gran Canaria, luego Tenerife y ahora aquí, a Lanzarote, y el trato por parte de los autóctonos, o sea, increíble. Da igual la isla que vayas, lo bien que te trata la gente local, el cariño con el que te acogen. Incluso en medio de la carrera tengo que decir que estás compitiendo, estás ahí batallando por la posición, pero entre el ambiente internacional que hay, que la gente suele ser bastante educada, y esa manera de hacer de las Canarias, la verdad es que nunca tienen prisa. Bueno, prisa había porque todos íbamos rápido. Sí, pero la manera de hablar es tan pausada que Sí. no te puedes enfadar. Sí, venimos nosotros estresados ahí de Barcelona, venga, No te puedes, no sé, es que te hablan de manera que dices, uff, tengo que bajar el pistón porque no me siguen. No, porque somos O nosotros, yo somos no les nosotros los que sigo. estamos equivocados. Sí, Ese es el tema. Tengo que decirlo, o sea, muchísimas gracias a toda la gente de Canarias en general, de Lanzarote en particular, porque me encanta, nos encanta vuestra manera de ser, y cada vez que venimos aquí nos sentimos como en casa, así que gracias. Ya de vuelta por Girona, una pena, pero se acabó el calorcito de Lanzarote. Bueno, vamos a ir montando la bicicleta poquito a poco, que la he sacado de la caja. ¿Y qué os puedo contar? Una experiencia que yo creo que al menos una vez en la vida, la de Four Stage, merece la pena vivir, porque los recorridos son súper completos. Por otro lado, el nivel organizativo es muy elevado, es imposible perderse, todo está súper bien marcado.
no sé, en ese sentido me gustó mucho y la experiencia de pasar unos días en el Club La Santa creo que es el hotel en el que me he sentido más cómodo, más en casa de todos los que he estado nunca en mi vida, porque todo el que está allí, independientemente del nivel que tenga, sea profesional o no, es deportista. Y da igual la disciplina que practique, pero te sientes en tu ambiente, vamos a decirlo así. Y eso, al menos una vez en la vida, ya os digo yo que merece mucho la pena poder probarlo. Voy a grabar a continuación un vídeo con posibles errores y aciertos que he hecho en esta carrera en cuanto a material, en cuanto a logística, en cuanto a muchas cosas, por si a alguien le puede servir para futuras carreras o decide participar en esta misma en un futuro. El vídeo que os comento de errores y aciertos lo voy a publicar enseguida, después de este, pero para acabar aquí me gustaría sacar conclusiones definitivas de mi experiencia con el Coros Dura después de tantos meses testeándolo. Me gustaría añadir algunos pros y contras que he encontrado al dispositivo en general. Me ha encantado cómo funciona el ecosistema, ciclocomputador, más reloj, más pulsómetro. La verdad es que, y la app del móvil, que también es súper importante, está todo súper conectado entre sí y la transferencia de datos, por ejemplo, cuando quieres subir tracks desde la app hacia los dispositivos o las sesiones de entrenamiento quieres que pasen desde el dispositivo hacia el móvil, la verdad es que todo es rapidísimo, súper ágil, súper entendible en la aplicación y a diferencia de otros sistemas que he estado utilizando, todo se transfiere al momento. En cuanto acabas la sesión, ¡pam!, del ciclocomputador pasa a la aplicación, de la aplicación a lo que tengas por ahí de Training Peaks, Strava, lo que sea, y lo tienes colgado en internet súper rápido. Otro tema que me ha encantado es el ecosistema que generan los diferentes dispositivos a la hora de entrenar. Por ejemplo, llevas el ciclocomputador, el Coros Dura, en el manillar, pero ese día por lo que sea no tienes pulsómetro, no lo llevas puesto, pues no pasa nada, porque si llevas el reloj te coge directamente las pulsaciones desde ahí y se convierte en un pulsómetro, te transfiere toda la información al ciclocomputador. Y otro gran descubrimiento ha sido utilizar por primera vez en mi vida un pulsómetro de brazo y no la típica cinta del pecho, de la que la verdad ya llevaba un tiempo bastante cansado y era bastante incómodo. Especialmente para mí, que suelo hacer tomas on board con cámaras aquí con arnés, me apretaba, bueno, no sé, tenía ganas de un cambio y esto ha venido al momento perfecto, se coloca justo aquí a la altura de, por encima del bíceps. Y sí que es cierto que el pulso tiene como cierto retraso porque al final la lectura no la está cogiendo directamente del corazón, sino que bueno, pues es un periférico y hasta que el incremento o descenso del pulso llega hasta el brazo tarda un poquito más, pero la lectura es perfecta, buenísima y como os digo, no molesta absolutamente nada. Hay otros temas que quizás son más cuestionables, como por ejemplo el tamaño de la pantalla con tanto marco, pues la verdad es que no parece que esté súper aprovechado. Por otro lado, hay una limitación a X número de dispositivos electrónicos que puedes llegar a vincular con el ciclocomputador o incluso X número de rutas, de tracks que puedes llegar a cargar en el ciclocomputador. Es cierto que para un usuario estándar no va a haber mucho problema, pero para mí que cambio tanto de bicicleta por las unidades de test que me llegan y demás, pues a veces me he encontrado un poco limitado con esto. Pero a modo de resumen os puedo decir que este aparatito de aquí, el Coros Dura, para mí ha significado un antes y un después en cuanto a nivel de practicidad, de usabilidad, de simplemente algo que no me da problemas, funciona bien, capta todos los datos de manera perfecta y sobre todo no me rompe la cabeza en este mundo lleno de baterías. Solo esta bicicleta lleva 4 baterías de Fly Attendant, 4 preocupaciones a tener que volver a cargar, más la pila del potenciómetro, etcétera, etcétera. Pues con esto y la placa solar, pues realmente no me tengo que preocupar de cargarlo y bueno, pues una cosa menos en la que pensar. Entonces, por el precio que tiene, que está por debajo de los 300 euros y viendo la competencia en la dirección que están yendo con cosas súper sofisticadas y demás, creo que esto es un potencial top ventas para gente que busca el máximo rendimiento posible pero con el menor dolor de cabeza posible. En fin, chequearlo por si tenéis interés en haceros con un ciclocomputador, creo que sería interesante que estuviese dentro de vuestro bombo como futuribles y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le deis un like muy grande y en nada vienen nuevas carreras y nuevas experiencias. Nos vemos pronto, sed felices. Chao, chao.